¿Tú te acuerdas de cuál fue la diferencia que marcamos ahí entre una LAN y una WAN? Primero que es una LAN y después que es una WAN. Al definir la WAN vas a marcar la diferencia. Por ejemplo, la WAN es la LAN es una red local, mientras que la WAN permite intercomunicarse, por ejemplo, entre dos routers. Ahí hay algo que no me cuadra mucho, lo de las rutas. Al tocayo mío, pues que me diga cuál es la diferencia entre una LAN y una WAN. Bueno, la LAN es un área local y la WAN es un área extensa. Entonces, podemos decir que la WAN se compone de varias áreas LAN. Lo que yo veo. Y la diferencia con la MAN es que es una dirección física que está directamente relacionada Aquí con nos volvimos un arroz con mango, pero no importa, José Luis, no importa. A Gabriel no me gustó lo de ruta. Pero tú me dijiste, ¿cómo me definiste la LAN? como un área local. Una red de área local. Me faltó la palabrita red. Ambas son redes, LAN y WAN. Ok. Prácticamente ahí me diste la definición de las siglas. Red de área local y red de área extensa. Ok, estamos claros que son dos tipos de redes. Una, la LAN es red de área local y la otra es red de área extensa. ¿Qué significa local? En una localidad, Coño, que estaba pensando en esto, que no me iba a decir que en una localidad. Bueno, pero en una localidad me refiero aquí en Venezuela, lo que es una urbanización o una comunidad como tal. Puede tomarse en ese ámbito, al menos yo. Un edificio. Una sola ubicación. La local, yo la Un edificio. más como una institución, pudiese ser. Claro, un edificio. Hay una gran diferencia porque tú puede ser puedes una tener una institución. red de área local que sea tipo metro Ethernet. Ajá. Pero entonces hay una diferencia que hace que aunque sea grande, pueda seguir siendo local. Y es que no necesitas de algo. ¿Qué piensas tú? Me imagino que es el tamaño de la red como tal. Lo que es el área local, es lo que las define como tal. La cantidad de hosts conectados a esa red. Obviamente de lo que tú sacas de las siglas, Y los habla de una recursos. red LAN cuando es un área no muy grande. Claro. Y la LAN cuando es algo muy los grande o recursos. más grande. Pero no es eso. Y los recursos compartidos en esa red local. O los servicios impartidos en esa red, por decirlo así. Mira, ya están levantando la mano, ya la cosa está Mejorando. mejorando. Si allí tiene algo que ver el proveedor de servicio de Por internet. supuesto, absolutamente. Eso es lo que necesita una red WAN, un proveedor de servicio. ¿Ok? Porque ¿qué sucede? Tú tienes una regla, la diferencia, que eso lo hablamos la clase pasada, los que no están, ok, no lo escucharon. ¿Cuál es la diferencia? Tú tienes un router, por decir tú que mencionaste un router. Ese router tiene varias interfaces seriales y otras que son Fast Ethernet o Gigabit Ethernet o Ethernet. Pues Ethernet ya no se usa, sino Fast Ethernet mínimo, ¿no? Ok, entonces las Fast Ethernet están asociadas a las LAN y las seriales, ¿a cuáles estarán asociadas? A las WAN. Ok, entonces, ¿qué sucede? Tú usas esas interfaces seriales para conectar un router con otro. Ok, entonces la conexión que es en los gráficos de topología que ustedes van a ver, que son unos rayitos, eso es un enlace WAN. Ok, que sirve para interconectar LAN que están separadas. Ok, entonces tú en un router puedes tener 4 LAN. Si tienes 4 fajetas, no tienes 4 LAN. Y tú no necesitas proveedores de servicio para llegar a esas, de una LAN a la otra, porque todas están ahí pegadas del router. Si tú tienes otro router a distancia, sí necesitas un proveedor de servicio. Porque el ejemplo que creo que yo les di la clase pasada era que si tú tienes una compañía que tiene varias sedes, inclusive puedes tener una sede aquí en Caricuao y la otra en el Urbina, qué sé yo, y otra en Valencia, otra en Maracay. Tú necesitas interconectar tus redes. Ahí vas a hablar de redes privadas también, seguramente es el término que usamos, que era lo del intranet y todo eso. Eso encierra muchas cosas, ¿no? Pero tú ahí vas a necesitar, no es que tú, mira, quiero conectarme por allá, por Maracay, déjame ponerme a cablear como loco, no, tú vas y contratas un servicio, un proveedor de servicio que te va a conectar tus LAN.
Entonces, para hacerlo fácil, una red LAN, ok, una red de área local, por lo general son áreas pequeñas, pueden ser grandes, pero siempre y cuando no necesites proveedor de servicio, eso puede seguir siendo una LAN. Pero se habla mucho de campos universitarios, de donde no haya mucha distancia, que no necesites decir, mira, necesito conectarme con aquel extremo y no puedo, necesito un proveedor de servicio. En lo que tú necesites un proveedor de servicio, estás hablando de una Red WAN. La Red WAN interconecta LAN y las LAN son las que te permiten conectar en áreas pequeñas dispositivos, que ya vamos allá a lo de los dispositivos. Si la universidad quisiera tener una conexión con una sede de, qué sé yo, de otra parte, que hay varias, ¿no? Bueno, tú tienes que ir a varias opciones que ahí de hecho te menciono, como Red WAN. Esas opciones varían en función de si tú estás hablando de puntos de hogar, de casas, o si estás hablando de empresas. Cuando tú hablas de empresas necesitas una Red WAN que sea más potente. ¿Qué es para ustedes que la red sea más potente? Eso no lo hemos hablado todavía, pero lo podemos hablar porque creo que es parte importante. Eso es la actualidad y lo que alcanza falta. Bueno, eso lo vamos a hablar después de esos 4 puntos, ¿no? Incluso la calidad de servicio, todo, o sea, para Claro, pero realmente cuando tú necesitas manejar mucha información, ¿qué necesitas que sea muy bueno? El ancho de banda. Tú necesitas un ancho de banda muy bueno. Hay un ejemplo que te permite, porque mucha gente asocia ancho de banda con velocidad. En cierta forma tiene que ver con eso, pero no es velocidad. ¿Qué sería para ustedes el ancho de banda? Primero, ¿en qué unidades se mide eso? Ya. Lo que pasa es que creo que tú sí me copiaste la idea, pero los demás no me la copiaron. Hay 2 tipos de ancho de banda. El que a lo mejor ustedes están más acostumbrados a manejar, que es el ancho de banda analógico, que es el que me están hablando de Hertz. Y yo estoy hablando del digital. Bit por segundo, ¿no? Bits por segundo, puedes hablar kilobits, megabits, gigabits. Entonces, imagínate, son cuántos bits tú puedes transmitir en un segundo. Eso sería, sí puedes verlo como una velocidad, pero yo lo vería más como otra cosa. No sé si por ejemplo ahorita. Como el volumen de datos que pasa en unidades de tiempo. Ajá, un medio tiene un ancho de banda específico, obviamente. Hay unos que son mucho mejores que otros. ¿Cuál era el medio que se supone que te da un mejor ancho de banda? luminoso. No dice que fibra óptica. La fibra óptica. Comparándola con los otros medios, ¿por qué esa fibra óptica es mejor opción? Porque no tiene pérdidas por Ya sé que ese alumno, interferencia de frecuencia y electromagnética. porque al final nosotros hablamos de algo de eso, esa es una de las cosas que es importante. La fibra óptica es, ¿cuál sería la palabra perfecta para? Bueno, no es perfecta, la mejor. ¿Ah? Es medida. Empieza por ir la palabra, pero no es ideal. No inmune. Porque ella es inmune a todas las interferencias de RFI y de EMI. Eso ya hace que tú no tengas menos pérdidas. O sea, porque tus pérdidas las que puedes tener son las internas. ¿De qué depende de que un material tenga más pérdidas que otro? Depende de la conductividad de transmisión. Me lo dijiste muy técnico para muchos aquí, pero todos los materiales tienen propiedades y tienen algo asociado a esas propiedades que se llama resistividad. ¿Ok? Entonces hay materiales que ofrecen mucha resistencia. Pues. La fibra óptica, en teoría, por muchas razones, porque lo que se propaga es luz. ¿Y por qué es tan buena? ¿Y cómo se logra que sea cada vez mejor? De hecho, las limitaciones para los anchos de banda cuando usan fibra óptica
están en parte asociadas con algo de la fibra óptica que no lo puede hacer más perfecto. ¿Qué será ese algo, Rosa? ¿Cuál es el principio de operación de la fibra óptica? Con la reflexión. Ajá, solo la reflexión. Bueno, con la reflexión y la refracción de la luz. Ahí nos metimos en problemas, porque yo le metí a él lo de reflexión, él me dijo reflexión y refracción. ¿A ti te parece que una fibra óptica con refracción sería buena? El principio tiene que ver con lo que dijiste de primero, pero te dije reflexión, pero ajá, pero ¿qué más? Lo que le agregaste no era una buena opción, es lo que no debe haber nunca. No, bueno, pienso que debería ser más que todo dispersión y no refracción. Otro que lo ayude ahí. O sea, tú no manejas nada de eso. Tú algo. En cuanto a la pregunta, en sí, ¿qué es lo que quieres que te diga? No, en serio, porque se amplió el tema, Él ya, porque realmente estamos hablando del material. El ya material que estamos hablando con de el que fibra se óptica, trabaja la fibra óptica y un material de silicio de alta pureza. Pues. eso, todo eso Entonces, está diciendo ¿qué sucede? tiene ¿Qué que ser sucede? muy puro, pero ¿qué es lo que tiene que ser puro? El centro, el núcleo de la fibra óptica. Eso es lo que me El núcleo de la fibra porque óptica, ya que la tiene luz varios circula por recubrimientos. el núcleo, Claro. porque la fibra óptica, como ven en los dibujitos, tienen en las imágenes tienen muchas cosas. ¿Ok? Entonces, el núcleo tiene que ser lo más puro posible. ¿Para qué? Para poder reflejar la luz. ¿De qué forma? No, nada más uniforme, mano. Así, una imagen más uniforme, más rápido. Pues lo que Cuando pasa tú es- tienes una incidencia de un haz de luz, tienes de un medio y incide en una superficie, ahí van a haber dos índices Para que- diferentes. Claro. Que Para que sea- ahí van a pasar dos cosas. Dependiendo de muchas cosas, lo que él dijo, hay reflexión y refracción. ¿Qué es para ti refracción? Refracción es cuando él atraviesa el cristal y no refleja como tal, no hace un ángulo de O sea, incidencia. se absorbe algo se de esa- absorbe. hacia donde tú estás incidiendo y no se refleja. La fibra óptica, ¿qué es lo que busca? Tú estás Mientras buscando más que puro, cuando tú Reflejando. envíes ese haz de luz, ese se absorbe en el forro, en la cobertura, en Fíjese, todo, ¿no? por eso, entonces, mientras más pura sea la fibra óptica y su cobertura sea mucho más segura, por decirlo así, su reflexión va a ser mucho más exacta, pues, o la imagen que refleja. Hay, una de las cosas que le dicen a él, yo no sé si sabía, Sí, que le parece dicen, que ¿no? leyó bastante de eso. ¿Qué es lo que le faltaría decir a todos? Que tiene que ser reflexión total interna. O sea, ahí no se puede refractar nada, nada. Porque es obvio, si tú agarras y pierdes parte de lo que estás transmitiendo, vas a tener menos alcance, tienes menos potencia. Se tienes menos todo. atenúa la señal. Claro. Entonces, eso ahí está un ángulo de incidencia crítico que tú no puedes exceder porque tiene que ser algo perfecto. Eso no es muy complicado, pero son detallitos que si a ti te hablan de fibra óptica, ¿qué tienes tú que saber de fibra óptica? Bueno, primero que se propaga luz. Segundo, que es el medio, en teoría, el mejor. Claro, tiene sus pros y sus contras. ¿Qué tiene la fibra óptica en contra y qué tiene a favor? Bueno, pues, A favor, si quieren empieza a yo favor, que es lo que considero estamos hablando. En contra, principalmente, lo delicado que es. Primero que es un medio muy delicado, muy frágil. Yo con esto el cable puedo agarrar y hacerme un nudo de zapato si quiero. Ni tanto, pero me lo aguanta el UTP. Y cónchale, a favor que. La fibra óptica tú no puedes doblarla mucho porque se parte. Exacto. Y el costo. También, Depende. el costo de- No, acuérdate, ahí fue donde vino el cuento, depende. Depende de Depende de quién la vaya a comprar. Exacto. Una vez me contestaron eso. Ajá. Pero la fibra óptica acá depende de quién la vaya a comprar. Perdón. ¿Cómo? Yo nunca había recibido una respuesta así, pero ok. Es Ajá. costosa. Claro. Ahora, sin ¿Qué más? embargo, ¿qué más tienen contra? Sí. O sea, aparte de lo delicada y que es costosa, Tú y yo podemos instalar fibra óptica, ¿sí? No. no necesita. Yo
personal yo capacitado. siguiendo un tutorial, si no supiera nada, y tú también, nosotros podemos hacer un cable UTP. Porque tienes que tener cierto cuidado y cierta técnica, porque si no te van a quedar los cables destrenzados fuera de... Y tienes que tener cuidado, ¿no? Y que tienes que cortar parejito, porque cuando tú empujes el cable, después vayas a usar la clipeadora, a lo mejor hay un cable que sin hacer contacto y está listo, ya no sirve. Pero la fibra óptica requiere mucho entrenamiento, pues como ella es tan perfecta, requiere que todo se haga demasiado bien. El acople, cuando tú vas a pegar fibras ópticas, porque por más buena que ella sea, cuando tú ya has recorrido kilómetros o algo, vas a necesitar un repetidor. Siempre vas a necesitar repetidores. Lo que pasa es que en función de que el medio tenga menos pérdidas, lo necesitas más separado. Pues. Esto es cada 100 metros que tú necesitas un repetidor cuando tienes cable UTP. Ok. Ok, entonces con lo de la fibra óptica, caemos en lo de la fibra óptica porque estábamos hablando, es que yo no sé, ahora ni sé por qué caímos en fibra óptica, porque alguien hizo, hablando lo del ancho de banda, estábamos hablando de ancho de banda. Entonces, ¿cuál sería la mejor forma de definir el ancho de banda? Hay algo que yo creo que no está aquí en estas láminas, o estará más adelante, o si no está en otro curso. Hay 3 términos que se manejan que tienen mucho que ver, que son ancho de banda, rendimiento y capacidad de transferencia útil. ¿Cuál sería la capacidad de transferencia útil? Es un poquito más complicado de definir, pero yo creo que sí podría llegarse a... Primero vamos a definir qué es ancho de banda y cuál es la diferencia de ancho de banda con rendimiento. De hecho, ahí también, hablando de esas 3 cosas, dije una palabra que tiene mucho que ver con lo que estoy preguntando. ¿Qué sería para ustedes el ancho de banda? El volumen de datos que puede pasar por unidad de tiempo. No está mal, pero yo dije ancho de banda, rendimiento y capacidad de transferencia útil, porque no nos podemos quedar tampoco todo el tiempo aquí con esto. No porque no sea importante, sino que bueno, igual vamos con buen tiempo. Tú puedes decir que es la capacidad de transferencia de datos que tiene un medio. Cuando tú, por decir algo, por eso la fibra óptica puede transmitir muchos datos por unidad de tiempo, como dijiste tú, y a otros medios menos, tienen una capacidad menor. Una pregunta, si imagínense que ustedes 5 están agarrados de la mano corriendo, no se vayan a poner como ellas aquí, porque es un ejemplo que les tengo que poner, ok, y todos están, tienen diferentes capacidades de transmitir datos, no sé, vamos a hablar de mega, tú tienes 100, tú tienes 200, tú 500, tú 600 y tú 300. ¿Quién es que determina la capacidad el ancho de banda de esa unión que son ustedes? El de menor. ¿Por qué? Por la ventana de transmisión, por decirlo así, pues, si vamos a hacer un protocolo de comunicación, por ejemplo, y él tiene un ancho de banda de 300, él se puede acoplar al de 300 teniendo 600. Es una palabra en lo que quería oír. Él se puede acoplar a 300 teniendo 600, pero el de 300 no se acopla a un ancho de banda de 600. Lo máximo, el que daba menos, creo que te puse. Es como decir, un él da autopista 100 de, y tú das 600 y los demás están una intermedios. autopista de 10 canales se Tú va a un puedes autopista de 2 transmitir a canales. 100, pero él no puede transmitir 600. Entonces el ancho de banda lo determina el menor, porque tú no puedes correr más rápido, no puedes enviar más rápido datos de lo que lo hace. ¿Ok? Entonces, por eso es que hay que cuidarse a veces cuando tienes en una topología, tienes un ancho de banda muy malo, porque eso te va a hacer más lenta la red. ¿Ok? Entonces, ¿qué creen ustedes que sería entonces la diferencia entre rendimiento y ancho de banda? Ancho de banda estamos ya claros, capacidad de transmisión de datos por unidad de tiempo de cualquier medio. Okay. ¿Y el rendimiento qué creen ustedes que podría ser? Cuando ustedes contratan un servicio de internet que se supone que les da, no sé, no quiero decir cifras muy altas porque eso son utopías aquí, ¿no? Pero ponte que da 10 megas. Ajá. Y tú dices, bueno, pero esto es carrizo que agarra y le metes el speaker. Bueno, pero esto dice que es 10 megas y me está dando nada más 2. Entonces, ¿ustedes creen que lo que yo les estoy preguntando tendría que ver con eso? Sí.
el ancho de banda como tal es el ancho de banda teórico que tú tienes. El rendimiento es el real, es lo que realmente tiene, que puede ser por miles de razones. Por congestión, porque te pasaron por bola, te dijeron que te iban a dar uno de 10 y te están dando uno de... Estás pegado, a lo mejor, en teoría sí debería ser así, pero el puerto está programado para transmitir menos donde tú estás pegado. Entonces, eso es otra cosa. Si tú tienes una limitante, en teoría tú puedes dar tanto, pero es algo parecido a la comparación que hicimos ahorita. Pero si estás pegado a un puerto que no da más de 5, no vas a dar 5. Y con los factores adicionales, pues tampoco, vas a estar limitado. Pues. Ok, aquí, Keiber mencionó algo ahí cuando yo hice una pregunta antes, no sé si era lo del ancho de banda. Tú hablaste de unos términos, me dijiste dos cosas ahí que dije eso para después. Nosotros tocamos algo que eran, digamos, las características que debía tener una red para funcionar bien. Las expectativas que tú tienes con una red. ¿Qué esperas tú de la red para que sea confiable? La tolerancia a fallas, seguridad, estabilidad, ¿Perdón? escalabilidad. Ok. Y, a ver, Te falta una que tiene unas siglas. calidad de servicio. QoS. Ok. Escoge una y después dejamos para que otro de los compañeros hable de La eso. tolerancia a fallas es decir, si Eso está asociado. Fíjate, siempre tú ahí te puedes extender. Ahí creo que hay dos láminas, una lámina de texto y una lámina con. Pero tú eso lo puedes asociar con algo que es una palabra clave para definir eso. la redundancia. O sea, la tolerancia a fallas está asociada con la redundancia. ¿Por qué la redundancia? Si cae un router o un elemento de red, el sistema tiene que ser capaz de redireccionar todo el tráfico a una ruta alterna, ¿no? A una ruta redundante. Y eso permite que, bueno, que si se pone una falla, no se caiga todo el sistema, sino que permita seguir funcionando, ¿no? O sea, en pocas palabras, cuando tú me dices ¿qué es la redundancia para ti? Porque hay dos tipos de redundancia. Bueno, dos tipos. Puedes tener el nivel de dos cosas. Tener más vías para llegar a un punto, ¿no? Más opciones. O sea, que yo nada más para llegar de un punto a otro no tenga un punto de red y otro aquí, nada más hay una sola ruta. Que haya más de una ruta, que haya rutas alternas, que es lo que uno normalmente habla cuando hablas de cualquier cosa, que dice tener plan B, C, D, o decir algo así. Ajá, ¿y qué otro tipo de redundancia crees tú que tiene que haber? Yo hablé algo... La de los datos, ¿no? Si se pierde... Bueno, eso depende. No me dejaste que te ayudara, pero... Servidor espejo. ¿Ah? Servidor espejo. Es que yo lo llamé de otra Equipo forma. espejo, claro. Ajá. Ok, sí, de tener... Que yo lo llamé maestro esclavo. Maestro esclavo, cierto. redundancia A nivel de equipo. de equipo. O sea, que cuando un equipo es muy importante, que tú sabes que no es solamente que no te fallen las rutas, sino que ese equipo no puede fallar. Claro, lo que pasa es que por lo general cuando se habla de esos equipos, los equipos son muy costosos. Mientras más importantes son, más costosos son. Porque tienen interfaces de más ancho de banda, son modelos casi siempre. Pero por decir router o switch, sería la idea. Si puedes tener los dos equipos conectados como maestro esclavo. ¿Qué significa eso? Ustedes dos son los dos switches, por decir. Entonces tú eres el que estás maestro y el que estás esclavo. Pero si tú fallas, él entra enseguida así, sin que nadie perciba fallas. Él entra a ser el principal, el maestro, y a ti te llevan, te reparan, te botan, compran otro y ya te vuelven a conectar allí. O sea, y tiene que ser posible ese intercambio En caliente. en caliente. No, la escalabilidad es la capacidad que tenga la red de ampliarse, ¿no? Una red escalable, obviamente sí puedes. Primero se supone que tú debes diseñar no solamente para lo que quieres en el momento, sino con crecimiento futuro. O sea, dejar puertos extras, que haya posibilidad de crecer. Pero que también hace que sea escalable. Tiene que haber algo que tú puedes crecer, pero tú
siempre vas a poder crecer, pero que es importante que cuando tú pones una red con más usuarios, agregas cosas, que es importante que se mantenga. La cobertura. Mayor cobertura. No. ¿Y tú? Rendimiento. Sí, la eficiencia, pues, Sí. que sea siempre eficiente. Si tú vas a poner una red con más cosas y vas a perder la eficiencia, vas a bajar la calidad, no sirve. Y eso dependería de Pero es que por lo factores. general si tú diseñas con posibilidades de Claro, crecimiento sí. a futuro, ya está. Ya está. ¿En qué te tomando podría afectar? Tú tienes una cantidad de switches, pero estás copado. Entonces, si tú quieres agregar más cosas que tienes que hacer, pegar a uno de esos puertos que era para un solo dispositivo final, pegarle otro switch o un hub, y ahí puedes pegar más. Pero ¿qué va a pasar? Que ese ancho ahora no va a ser solo tuyo, sino de todo lo que te han pegado ahí. Ujú. Se distribuye. Y aunque lo pegues a otro switch, que ahí sí no tendrías ese problema, pero vas a tener delay, vas a tener retraso. O sea, si usas puro switch, que no es la mejor opción, porque no es un poco costoso, para eso diseña, compras un switch más grande, qué sé yo, algo así. Entonces, esa es sencillita, que tú puedas crecer sin que se vea afectada la eficiencia. Por lo que yo medio leí, la seguridad es como la capacidad que tiene la red para poder proteger los datos que están allí presentes. Por ejemplo, vi que hay problemas de seguridad que tienen que ver con virus, con spyware y con... Ataques de negación de servicio, que Sí, tipo que te pueden quitar la personalidad, se te pueden meter y cancelarte el servicio del computador. Y lo sé porque... Obviamente tiene que haber seguridad. Uno mismo habla mucho de seguridad, ¿por qué? Porque tú hablas que en tu computador tú deberías tener tu antivirus. El firewall. Los firewalls también son protección. Eso, el último curso que veamos tiene que ver con una especie de firewall que son las ACL. ¿Ok? Tú tienes miles de ataques de seguridad. Tú lo que tienes que tratar de protegerte contra todos esos ataques. De todas las formas que puedas. Poner contraseñas seguras, poner software Incluso antivirus, equipo, poner firewall, poner todo lo que tú controlar quieras. todo eso. Claro. Ahora, Tampoco. ese es un tipo de, digamos, inseguridad que hay. ¿Cuál es el otro tipo de inseguridad que no debe haber? Hay que proteger de forma física el O sea, no pueden estar en el pasillo. Pues. Tú Tú los equipos que son importantes y todos no pueden estar, que todo el mundo pueda entrar El allí. ejemplo de la señora Aparte de ya que no es solamente ese tipo de inseguridad, tiene que estar en un ambiente apropiado, de temperatura, de humedad, de todo, porque Entonces consume eso no mucha hace temperatura. que las cosas sean como deben ser. Pues. Es una inseguridad diferente, pero no ayuda, pues, en eso. Ok, falta lo de QoS. No, Quality recuerdo of service. Bueno, QoS, que fue un QoS poquito- más que todo establece las prioridades de transmisión. Ujú. Se le da a los puertos las prioridades o a los servicios las prioridades que requiere cada tiempo. Ujú. Por lo tanto, en líneas generales, pues, Ujú. se va a definir de acuerdo a los servicios que se establezcan de cada uno. Por ejemplo, si es correo se le otorga la prioridad, los primeros paquetes de enviar van a hacer eso, la segmentación de información, y se le va dando esa prioridad. En caso de que tú fueras el que te tocara eso, tu prioridad, redes sociales, TikTok, Instagram. No, yo, eso es para los muchachos. Bueno, no quiero, para Para los de trading. Ok, entonces las prioridades, obviamente, si tú vas a acceder a una página web, no puede ser la misma que una llamada, una videoconferencia, una transferencia importante, cosas así. Entonces, tú debes como establecer prioridades y eso va a ayudar a que las cosas que son más importantes, que por lo general son las que requieren también más ancho de banda, tengan más ancho de banda, tengan prioridad. Uno de los ejemplos que estábamos poniendo de las directivas. Ujú. Déjame ver qué, porque hay unas cosas aquí que vimos, esta parte cultura general absolutamente, para los que no vinieron, que es de lo importante que son las redes, que sí, para jugar, para trabajar, para comunicarnos, para enseñar. Esa es una de las cosas. Yo diría que lo de divertirnos, eso es lo de menos, o sea, pero es que no es divertirnos que yo me voy a poner a jugar juegos en línea nada más, sino que tú puedes hacer muchas cosas, planificar viajes, comprar cosas a distancia, y eso también es válido. La vida no es solo trabajo, enseñanza y responsabilidad, hay que... Todo tiene que ser un balance. Ok,
Hablamos al comienzo de las LAN y las WAN. Eso sería una clasificación de las redes. ¿Con qué criterio? Tamaño, la distancia. Tamaño. O sea, esa es una clasificación por tamaño. Estamos hablando de las LAN, que son redes de área local, más pequeñas, y las WAN, que permiten conectar. Son redes grandes, pero que permiten interconectar LAN. Realmente son redes de interconexión de redes LAN, cuando hablas de una WAN. Hubo cositas ahí que no tocamos de las WAN. Bueno, podemos adelantarlo ahorita. Cuando ustedes vayan ahora a trabajar con el Packet Tracer, ¿qué sucede? Tú ahí vas a colocar puros routers, vas a colocar switches si quieres, si no, no los colocas, dependiendo de lo que vayas a poner. Si pones un router y un PC directo, porque lo que te interesa es hacer algún manejo ahí fácil y rápido. Ahorita no va a ser así, ahorita sí les voy a poner equipo. Pero cuando ustedes tengan que hacer después, más adelante, otras configuraciones, si yo digo que una red LAN tiene 500 hosts, yo no te voy a dibujar los 500 hosts ahí. Te pongo un switch y te digo que eso tiene 500 hosts, como para reflejar. Ahora, ¿qué sucede? Cuando tú vas a interconectar los routers, que son las redes WAN, eso sí tiene su particularidad. Tú vas a usar un enlace serial. ¿Qué necesita un enlace serial para poder trabajar? ¿Qué significa que algo sea serial? Que yo voy a ir enviando datos con determinada frecuencia de una rata de transmisión. Entonces, tú necesitas definir cuál va a ser esa rata de transmisión. Porque de hecho, si a mí se me ocurre poner rata de transmisión muy diferente, no va a funcionar como debe ser, que eso sea estándar. Ahora hay un pequeño problema. Los routers son dispositivos DTE. ¿Ok? Entonces, si tú pegas un dispositivo DTE con otro DTE, ¿qué me refiero con DTE? Para que lo vean así, él no puede fijar ninguna rata de transmisión, no tiene esa forma. Tú puedes simular, pero cuando pegas los routers tienes que simular que uno de los dos es DCE. De hecho, en el dibujito se les va a colocar. Cuando tengan la topología, este lado es el DCE. Entonces, cuando tú entras a configurar esa interfase, tienes que ponerle una rata de transmisión, porque si los dos son DTE, como bueno, transmite, no transmite nadie, porque no tienen, esa no es su condición. Tú tienes que simular que uno es DCE y entonces va a establecer la rata de transmisión en ese enlace. Esa es una de las cosas que van a tener que configurar. Entonces, hace con un comando que es clock rate y coloca 56.000 o 64.000, que es lo más estándar que se pone allí. ¿Ok? Entonces, hay otra clasificación que no es solamente por tamaño. ¿Cuál sería la otra? Hay unas palabras allí que son Proveedores de recursos. por provisión de recursos. Pues. O sea, cómo la red tiene sus recursos, cómo se manejan, uno es tamaño y lo otro es provisión de recursos. O sea, ¿a qué se refieren con eso? Por servidores que serían los clientes servidores. Hay un tipo de red que sería la cliente-servidor y la otra, Simón, la otra, P2P. P2P o para punto a punto, como lo quieras. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Hay una lámina donde hablan de esas diferencias claritos. En la punto a punto, cualquiera puede ser cliente y cualquiera puede ser servidor. Por lo general, ¿cómo son esas redes? ¿Pequeñas o grandes? Pequeñas. Por lo general pueden ser 10. Cuando tú hablas de ese tipo de cosas, es como cuando tú creas en una red de hogar que tú tienes varias computadoras y todo, y vas a crear un dominio, y están todos interconectados, o hasta con impresores, ese tipo de cosas así, pero que no sean muchos. ¿Ok? Y pasa lo que él dice, que ahí Pueden variar, uno puede ser el servidor y el otro el cliente y viceversa. Ajá, ponte que tú estás conectado con el API, para no conectarte con Rosa. Ok, entonces tienen sus computadoras ahí. Yo le puedo enviar datos, archivos a él y él me puede pasar a mí. O ponte que él tiene una... datos ya, bueno, puede ser. Pero Pero ¿cómo se lo envías tú? Realmente así no funciona cuando tú quieres compartir datos así. Tú no le envías nada a nadie. Tú lo colocas en un sitio donde él lo pueda sacar. Donde lo pueda que es diferente. Como lo que haces, por ejemplo, cuando tienes lo de la impresora, que también hay
una computadora que está conectada a una impresora, el otro tiene los archivos, yo monto los archivos y él puede prestarme el servicio de la impresora. Ok, imagínate que tú quieres sacar algo que él tiene. Ajá. ¿Tú qué eres en ese momento? En ese momento yo soy el cliente. Ajá, y él es el servidor. Ujú. Y si al revés, él es el cliente y tú eres el servidor. Entonces, ¿qué sucede? Hay algo que hay que manejar allí. En la cliente-servidor hay algo que no lo hay aquí. Mm. En la cliente-servidor Porque hay nada algo más que no hay aquí. una sola ¿Ah? dirección. O sea, Pero ponme cuidado, en la red cliente-servidor hay algo que no tiene la otra. hay un servidor. Pero ajá, un servidor dedicado, exclusivo. Porque en la tuya, todos pueden ser servidores del cliente, Exacto. pero tú no tienes un rol específico. En cambio, en la otra sí hay un servidor dedicado. Ujú. Eso es para redes grandes, pero tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? ¿Ok? ¿Cómo cuáles? Bueno, que si se te daña el servidor, te quedas sin red. Esta es una de las... Así de sencillo. Y aparte de eso, que necesitas el equipo, una máquina muy potente, un software. Ok. Entonces creo que esa parte ya la tocamos. Ahí hay unos puntos ahí de cuando hablas de aplicaciones punto a punto y redes punto a punto. Redes punto a punto es lo que estamos hablando. ¿Cuándo hablaríamos de aplicaciones punto a punto? Eso también lo tocamos. Cuando hablamos de video y de música. Ajá, que, por ejemplo, que para que un servidor pueda prestar algún servicio necesita tener una aplicación específica para ese servicio. Sí, pero cuando hablamos, ya no estamos hablando de las redes punto a punto, que ya dijimos que eran redes pequeñas, que no tenían un servidor dedicado, exclusivo, que tú podías ser servidor del cliente. Hay algo que está asociado también con aplicaciones punto a punto, es por si querían hablar de eso. Esto es puro redes punto a punto, pero no. Aplicaciones punto a punto tiene mucho que ver cuando tú vas a descargar música o cosas así, ¿no? Que tú tienes que instalar una aplicación, obviamente, y que me acuerdo que fuiste tú que hablaste, eso es como una mezcla, ahí no existe un servidor dedicado, es un servidor diferente, es un servidor índice, que es lo que te dice dónde está lo que tú quieres. Tú pides una consulta de una canción y tal, o algo, dale, y él te da una respuesta. ¿Cuál es la respuesta que te da? ¿Dónde puedes encontrar eso? el bullet que se llamaba. Bueno, eso ya también estábamos hablando, eso se ha perdido, yo ahora no Que se uso nada perdió, de pues eso. ya, sí, pero hay mucha vulnerabilidad, sí, pues. y que mientras a nivel de más, equipo. lo que era, por lo menos la descarga era que mientras más equipo tuviesen esa música que tú tuviese que descargar, era más rápido la descarga. José Luis, Más rápida disculpe, la descarga, ¿qué, la velocidad de qué, descarga. qué diferencia habría entre una, o sea, entiendo este término, ¿no? Punto a punto a multipunto. También ese término se utilizaría en red, multipunto. Bueno, No, cuando tú no. tienes una conexión punto a punto, por decir, un enlace WAN entre dos routers, que tú pegas un punto con otro punto. Cuando es multipunto, de este punto puedes irte a varios puntos. Sí, no, se puede aplicar en la red. Claro, y se va a aplicar. De hecho, hay un momento en el que tú, cuando vas a hablar de, que eso no es este curso, cuando vas a hablar de enrutamiento estático, hay unas variantes ahí que no viene al caso, que las hablo ahorita, cuando la mejor opción siempre es usar una interfase de salida para establecer una ruta estática. Pero es siempre y cuando tengas una conexión punto a punto. Porque, ¿qué pasa? Si tú dices, yo para llegar allá salgo por aquí, pero esto no es punto a punto, sino que yo tengo varios destinos. Yo salgo por aquí, ¿para dónde llego? ¿Para cuál de esos puntos llego? Entonces tienes que poner a dónde vas a saltar, no por dónde sales. Claro, cuando tú haces eso, es como que tienes que hacer una búsqueda doble en la tabla de enrutamiento, porque tienes que buscar cómo salto a esa red que me están diciendo que salte y después hacerlo. En cambio, la otra es sal por aquí y ya saliste. Pero depende de cuál sea la condición, si es punto a punto o... O sea, sale y después yo haciendo demás, buscar su ruta. Sí. Diagramas de topología son mucho, quedó claro Físico y lógico. cuando eran físicos y lógicos. No sé, no creo que haga falta hablar mucho de intranet, extranet, internet, o sí. Aquí es donde estábamos hablando de las opciones de conexión que hay, que son diferentes cuando hablamos de usuarios remotos, o sea,
no empresa, y cuando hablamos de empresa. La diferencia es que las conexiones entre los proveedores de servicios tienen que ser de mejor calidad. Obviamente son más costosos. Pero como estamos hablando que es un servicio para una empresa, pues hay con qué pagar en teoría. Lo de la red convergente también, esto ya lo tocamos. Tolerancia a falla, bueno, lo volvimos a tocar. Esta parte es extensa, pero ahí te hablan porque es importante la seguridad de red, todos los tipos de ataques que hay. Ok, algunas dudas respecto a eso de los dispositivos, los medios. Tú necesitas, la estructura de una red tiene, digamos que 3 tipos de componentes: los dispositivos, los medios y los servicios y los procesos. Hay una parte que es software, que es servicio de procesos, ¿ok? Y cuando hablamos de dispositivos y de medios, estamos hablando de hardware, ¿okay? Si hablamos de dispositivos, ¿qué me podrían decir a ese que tiene más? Los medios es fácil, vas a tener 3 tipos de medios. Fibra óptica. Cableado de cobre, fibra óptica o inalámbrico, ¿ok? Donde las propagaciones son diferentes, corriente eléctrica, radiofrecuencia y luz, ¿ok? Ya hablamos un poquito de la fibra óptica y bueno, de los demás, eso se va a ver más adelante. Vamos a hablar del cable UTP, del STP. Me acuerdo que hablamos algo de eso de UTP y STP. ¿Qué significa esa T del UTP y el STP? Eso es trenzado. Ese trenzado tiene su razón de ser. Eso lo hablamos porque se hacía eso. Yo hablé de Para limitar la interferencia electromagnética. ¿De qué tipo? Electromagnética. Ajá, pero es que tú puedes tener interferencia. Radiofrecuencia y. Ajá, pero tú vas a tener 2 tipos de ruido siempre. ¿Cuáles son? No es EMI y RFI. La fibra óptica es inmune al ruido EMI y RFI, que es un ruido externo. ¿Ok? Entonces tú vas a tener ruido interno y ruido externo. El ruido externo puede ser cualquier cosa donde tú estés conectado, que haya interferencia. La fibra óptica no la afecta, a los demás sí les puede afectar. Y eso es más irónico, porque ustedes han dado cuenta que a veces tienen cables de datos y tienen cables de alimentación eléctrica por el 26 porque que estamos hablando del trenzado, lo que elimina es la interferencia interna que se genera, porque por ese cable tienes varios pares por donde está circulando corriente, y toda corriente tiene asociado ¿qué? El dedo y la corriente, y esto es ¿qué tipo? ¿Qué es perpendicular a la corriente? El Campo magnético. Entonces tú tienes una corriente circulando en este sentido y esto va a generarte un campo magnético hacia acá. Ponte, voy a la derecha, va subiendo. ¿Qué es lo que yo trenzo? Los cables por donde circula la corriente en sentidos opuestos. ¿Ok? Entonces, por supuesto, si tengo algo para acá, me genera un campo hacia arriba. Si tengo algo hacia la derecha, a la izquierda, genera un campo hacia abajo. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la idea de ese trenzado? Que se anulen esos campos magnéticos que se crean por la circulación de esa corriente allí. ¿Ok? ¿Y qué conseguimos con eso? Bueno, que se elimine algo, ese ruido interno se llama diafonía, o en inglés es crosstalk, ¿ok? Eso lo va a minimizar. ¿Cómo se minimiza cada vez más? Pregunta abierta para... A mayor número de trenzados. Ahí es donde se habla de las categorías de los cables. El cable, mientras hablaba de haber oído categoría 3, 5, 6, o sea, mientras mayor es la categoría, mayor es el trenzado, aparte de que tienes otras protecciones. Le ponen a capas, le ponen como un papel metálico también para aislarlo y cosas así. Pero lo fuerte es lo del trenzado, porque por supuesto, mientras más vueltas, es como que tuvieras un solo cable, es como que anulas más los campos magnéticos. ¿Ok? Una de las cosas que no deben hacer, es lo que yo estaba echando broma de que era muy fácil hacer un cable UTP, que cuando tú agarras y hagas el cable, tú no debes ver los cables de trenzado por el momento. Eso no se ve, sino que el cable entra ahí más nada. ¿Por qué?
Porque si tú tienes cable ahí que no está trenzado, ahí se va a formar 10 formas. Y lo otro que es más delicado, que esas fallas sí son difíciles, que tú no cortes parejitos los cables. Y sí, puede que no estén exactamente iguales, pero los tienes que empujar y después que le das, porque si no queda uno al aire y ahí ya ahí no tiene que el conectividad. recubrimiento quede fuera del RJ45 también. Oye, pero ya ahí se pasaron, ¿no? Porque No, es verdad, hay gente que lo hace. Hay gente que lo y la hace. idea es que tú siempre, Y claro, tú hay vienes con pulgares de razón. pulgares, pero lo que tú debes dejar destrenzado es más o menos Sí. la uña. La uña. Pero hay gente que lo hace cuando tú vienes a revisar qué pasó aquí, todos los cables sueltos. Ok, los dispositivos, esa parte también es importante. Lo de los medios ya lo tocamos ahí rapidísimo. El STP es como un UTP, pero tiene menos pares de cables y tiene un blindaje externo. Y bueno, el coaxial no hablemos mucho de él, porque el coaxial es bueno para muy pocas cosas. De hecho, se usa más que todo para televisión. Y gracias a Dios que ahorita han mejorado los conectores. Los conectores cada vez eran una cosa. Cuando se iba aquí el cable en la casa, tenías que soltar, y entonces después cada vez que lo hacías más veces, el coche se echaba a perder. Sí. Son unos conectores. Ahora hay unos que son como más chiquiticos. Uno terminaba quitando el conector y poniendo el cable solo. Bueno, yo tengo uno así, porque el conector se le salió bien, ¿no? Yo siempre que he sido, chévere. UTP, STP, coaxial, ¿y cuál es el otro? No, esos tres son. Ok. El UTP y el STP son trenzados, uno blindado y el otro no blindado. La UTP es un chill no blindado y la S de chill es blindado. Lo de la fibra óptica, que ya dimos una clase magistral ahí de ustedes, la dieron de fibra óptica. Y lo del inalámbrico, que esa parte no la hemos tocado mucho, pero creo que es importante que se lo lean. Pero para mí el inalámbrico tiene todas las desventajas del mundo. Solamente tiene una sola ventaja, que la dijiste tú, me acuerdo. ¿Cuál es? Para ti, ¿cuál es la ventaja de tener una conexión inalámbrica? ¿Qué tienes que? No, Movilidad. tienes movilidad. Claro, una movilidad relativa, ¿no? Cristian, ¿tú te acuerdas de la clasificación que hicimos nosotros de los dispositivos? Bueno, hay dispositivos finales y dispositivos intermedios. Ok. Es importante saber, bueno, primero cuáles son los finales y cuáles son los intermedios. Una de las cosas que yo siempre casi digo, cuando yo te digo qué es un dispositivo final y cuál es un dispositivo intermedio, no me des ejemplos, porque tú ahí no me estás definiendo. Tú me defines y después me das un ejemplo de. Pero vamos a empezar por ahí, que es más fácil. Ok. Por decir, ejemplos de dispositivos intermedios, para que digan la parte fácil. Los router switch. Router switch, y de dispositivos finales. Son los hosts. Son los hosts solamente. Bueno, es que a todos se les llama host, pero yo entiendo que tú me quieres decir son los PC. Ok, son los PC, las impresoras, un servidor. Ok. Cualquier dispositivo. Ahora, ¿por qué se le llama final? Ahí es donde entramos en la definición. Primero se le llama host a todos. Todos necesitan tener ¿qué? Conectividad. Fíjate, yo soy un dispositivo final y que ahí veré host. Yo le voy a enviar algo a él. ¿Qué necesito yo para poder enviarle algo a él? No, obviamente, el medio, todo, pero hay algo que es importante. O yo te digo, necesitas una dirección. Porque si yo te digo, o le digo a él, mira, llévame no sé, este suéter, llévaselo a Carmen, a Luisa. ¿Dónde está Carmen? ¿Dónde está Luisa? Pues si no, no te lo puedo llevar. Ok, necesitas una dirección, y necesitas una dirección origen y destino. ¿Por qué? Porque yo voy a enviar algo y necesito una respuesta. O sea, saber que eso de verdad llegó. Claro, eso es más complejo de eso que yo estoy diciendo aquí. Pero necesitas una dirección IP. Los otros también necesitan dirección IP. Pero dependiendo de lo que quieras hacer. Por decir, un switch necesita una dirección IP también si tú quieres accesarlo remotamente.
pero tú no necesitas poner una dirección IP. Si tú lo quieres usar como dispositivo multipuerto nada más, no importa. No necesitas la IP. Entonces se les llama host, necesitan una dirección IP y la parte más importante de la definición para mí. Una aplicación, la aplicación del software donde... No, es como decirme, los dispositivos finales y son aquellos que, y me dice qué es lo que hacen ellos. Envían y reciben datos. Son el origen y el fin de la transmisión de datos. Porque yo voy a enviarle algo a alguien. Los dos somos dispositivos finales. ¿Ok? Entonces, eso. Son origen y destino de una transmisión de datos. La parte de servicios y procesos. La parte de servicios y procesos. ¿Cómo sería eso? Eso es software. Pero que es un servicio, es un proceso es más complejo que un servicio, o al revés, ¿cómo es eso? De hecho, ustedes me contestaban eso fácilmente la semana pasada. O es que en una semana sí, la otra no. Esa es la cama. Acuérdense que un servicio es como algo complejo. Yo estoy solicitando algo para que me reciba una respuesta para él, pero yo puedo tener eso. Muchas veces van a necesitar algo que se llama plugin, que son también unos programas que te complementan que eso sea factible, pero a lo mejor por sí solo el servicio no puede dar la respuesta. Entonces, yo lo veo como software que complementa el servicio. Son procesos que tienen varios procesos a lo mejor que pueden tener que usar para poder obtener una respuesta, una solicitud. Eso tampoco es tan importante. Ahora es que viene la parte importante, porque vamos a pasar de capítulo. Esta parte, detalles de la fibra óptica, los medios inalámbricos. Hay varias cosas aquí que vas a hablar de tres estándares, el 802.11, el 15 y el 16. El 11 es el que conocemos como Wi-Fi, que todo el mundo le dice Wi-Fi. El Bluetooth, que es el 15, y el WiMAX, que es el que está asociado con acceso por microondas. Perdón. Que es el 802.16. Y cuando hablamos de los estándares del 802.11 hay varios. Eso sería importante que lo leyeran. Hay una tablita aquí resumen. Cuando te hablan de compatibilidad entre uno y otro, es que tienen que trabajar a la misma frecuencia analógica. ¿Ok? Entonces hay unas combinaciones ahí. Los que son compatibles son los que tienen la misma frecuencia de operación.